Familia del Reino, nuevamente estamos con ustedes. Hola Caro, hola Claudia, un abrazo para ustedes y todos los que se están conectando con nuestra transmisión de YouTube. Nuevamente estamos con los evangelios, estas porciones de los evangelios cronológicos. La porción es la número 14, la porción que usted puede encontrar en Mateo capítulo 11 del 2 al 30. Lucas 7 del 18 al 8, Mateo 12 del 22 al 50 y Marcos 3 del 20 al 35. Entonces, vamos a iniciar con nuestras porciones de los evangelios cronológicos en el día de hoy. Bien, vamos a ver qué nos dice Matillahu, Mateo 11 del 2 al 30 y Lucas 7 del 18 al 50. Los mensajeros de Johanán el Bautista, dice: los discípulos de Juan le informaron acerca de todas estas cosas y Juan, llamando a dos de sus discípulos, les envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o debemos aguardar a otro? Cuando los hombres fueron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Vale. Y en aquella hora sanó a muchos de enfermedades y dolencia y de espíritus malignos y concedió la vista a muchos ciegos. Y respondiendo les dijo: id informad a Juan lo que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres son evangelizados. Entonces, este es un pasaje poderoso de las Escrituras que nos habla específicamente de un momento en la vida de Juan en la que se sintió solo. Pero a pesar de eso, eso nos enseña, ¿verdad?, que a pesar de que hay momentos donde nos podemos sentir solos, no estamos solos, sino que el Padre Eterno está con nosotros en todo momento. Yeshua, por supuesto, que le respondió de acuerdo a la pregunta que le estaba diciendo, porque lo que da testimonio del reino de Dios, o sea, lo que da testimonio de que él era el Mesías, porque esa fue la pregunta que le mandó a decir. Lo que daba testimonio era que los cojos veían, que los cojos andaban, perdón, que los ciegos veían, y así pues, que los sordos escuchaban. Entonces, eso estaba dando testimonio en ese momento, porque la Escritura dice en Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año agradable de Jehová. Y eso era lo que Yeshua estaba manifestando en ese momento. Entonces, ese era el testimonio de que él era el Mesías. Voy a seguir aquí. Bien. Dice, le dijo: bienaventurado es cualquiera que no se escandalice de mí. Cuando los mensajeros de Juan se marcharon, comenzó a decir a las multitudes acerca de Johanán: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto con vestiduras finas. He aquí los que tienen vestido espléndido viven en palacios. ¿Qué salisteis a ver? ¿Por qué Yeshua preguntaba a las multitudes qué salieron a ver? Les pregunta: ¿qué salisteis a ver? Porque ellos no estaban claros. Es decir, muchos de ellos no estaban claros en lo que había sido profetizado específicamente sobre Juan. No estaban claros en la revelación de lo que Isaías profetizó sobre aquel que había sido enviado de parte de Elohim a anunciar el camino del Señor y a proclamar sus sendas. Por eso Yeshua pregunta: ¿qué salisteis a ver? A un hombre con vestiduras delicadas. ¿Por qué razón? Porque todavía en ellos existía la duda, en muchos de ellos, todavía en muchos de ellos existía internamente la duda de que no sabían si Juan provenía o no provenía del Padre Eterno. Y usted se preguntará: ¿por qué razón? La razón es porque los fariseos, los saduceos y los doctores de la ley
no creían en Juan el Bautista como un profeta. Por esa razón es que Yeshua pregunta, ¿qué salieron ustedes a ver? O sea, lo que les está preguntando es, ¿qué fue lo que ustedes salieron a ver? O sea, ¿a quién fue que ustedes salieron a ver? O sea, ¿se les ha revelado verdaderamente quién es este a quienes ustedes salieron a ver? ¿Entienden el propósito? ¿Entienden su misión? ¿Entienden los designios divinos? ¿Entienden el por qué ese hombre bautizaba? ¿O es que simplemente, o es que el bautismo de Juan era de hombres? ¿Entienden el propósito por el cual el Padre Eterno lo había enviado a la tierra? ¿Entienden el propósito divino? Por eso le dice, ¿qué salieron ustedes a ver en el desierto? A un hombre con vestiduras delicadas. Os digo, sí. Y aún más que profeta. ¿Por qué? Porque este es de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz. Porque Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas. Porque anunció a Yeshua, anunció al Mesías, anunció al Verbo hecho carne. Esa es la razón por la cual fue más grande que todos los profetas. Fue más grande que Moisés, de acuerdo a ese entendimiento. Fue más grande que Elías, fue más grande que Eliseo, fue más grande que Jeremías, fue más grande que Oseas, fue más grande que Abdías, fue más grande que Miqueas, fue más grande que Ezequiel, fue más grande que Isaías, no por el tema de la revelación ni de los milagros, porque ¿cuál de estos profetas a través de sus manos se hicieron más milagros que Moisés, por ejemplo? Ninguno. A través de la vara de Dios, Moisés hizo milagros que ninguno de estos profetas hicieron. Pero ¿por qué era tan grande Juan el Inmersor? Por la revelación del Mesías. Porque el propio Yeshua dijo, de veras les digo a ustedes, que muchos profetas quisieron ver lo que ustedes están viendo, pero no lo vieron. Muchos profetas quisieron escuchar lo que ustedes están escuchando, pero no lo escucharon. Muchos quisieron ver lo que ustedes están viendo. Muchos quisieron. Y en ese entendimiento, la mayoría de ellos, la mayoría de aquellos profetas hubieran deseado sumergir en debilidad a Yeshua, como está escrito en la palabra. Ese es el más grande y alto privilegio que hombre alguno ha podido tener jamás como profeta sobre la tierra. Ser un instrumento para que ese acontecimiento en ese momento ocurriera. No a cualquiera se le dio ese privilegio. Así que somos grandes por la revelación del Mesías, es decir, pero no grandes en el sentido humano, sino que la grandeza de un hombre tiene que ver con cuánto el Mesías se le ha revelado, no cuántos milagros hace. Hoy hay gente que a través de sus manos hace muchos milagros, pero el problema no es cuántos milagros hace Dios a través de ti. El problema es cuánto el Mesías se ha revelado a través de ti y a través de mí. Porque en la medida en que el Mesías es revelado en nuestras vidas, en esa medida vamos a manifestar la eternidad y la grandeza del Padre Eterno. En la medida en que el Mesías sea revelado en tu vida y en mi vida, vamos a manifestar la dimensión de lo eterno. La pregunta es esa: ¿cuánto el Mesías ha sido revelado en tu vida y en la mía? En la medida en que el Mesías es revelado en tu vida y en la mía, en esa misma medida será la grandeza, será la extensión de la eternidad, será el nivel de la madurez y de la revelación que tú y yo podamos tener. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es su nivel de madurez? Yo le voy a decir, todo va a depender del nivel de conocimiento que se haya desarrollado en tu vida y cuánto tú hayas llegado a conocer quién es Yeshua HaMashiach. Porque si tú me dices a mí que conoces la Torá, pero tú no conoces a Yeshua, tú no conoces la revelación de la Torá.
y te vas a convertir en un sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Usted me preguntará, ¿por qué te vas a convertir en un sepulcro blanqueado? Porque un sepulcro blanqueado es aquel que no tiene conocimiento, no conoce a Yeshua, pero está lleno de letra. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y Yeshua es espíritu, o sea, Yeshua en mi vida, dentro de mí, me hace ser un espíritu vivificante. O sea, yo pregunto, ¿de qué me sirve a mí y a ti todo el conocimiento que hemos acumulado? Como bien me lo dice mi esposa, ¿de qué sirve el conocimiento acumulado de Torah si no hay una vivencia y una extensión de vida? Entonces, si yo vengo a usted con conocimiento de Torah, pero no hay conocimiento revelado de Yeshua, eso no, los muertos no van a resucitar. Quiere decir que el conocimiento, si no hay una revelación de la persona del Mesías, no habrá revelación de la Torah. Por eso le voy a decir algo claramente en esta tarde. Raíces hebreas no es letra muerta. Raíces hebreas no es convertirse en un religioso letrado. Raíces hebreas no es convertirse en un religioso lleno de letra y ser un sepulcro blanqueado. Raíces hebreas no tiene que ver con letra, con llenarse de letra. Es conocer a Yeshua. Lo que no te lleve a conocer al Maestro, a conocer al Mesías, a conocer a Yeshua, te llevará a ser un religioso muerto, un hombre con letra muerta, un hombre que no tiene revelación absolutamente y no tiene vida. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Si yo tengo vida, yo daré vida. Si yo tengo revelación, daré revelación. Si yo tengo vida, si yo tengo unción, daré unción. Si yo tengo palabra, daré palabra. La gente hoy necesita palabra, necesita conocimiento, pero revelado. Necesita que conozcamos, que nos hagamos uno con Yeshua, que nos fusionemos con él, que nos sea revelado en nuestro espíritu quién es Yeshua, su naturaleza, su verdad, su justicia, su poder, su amor. En el momento en que tú conoces a Yeshua, hay libertad. Hay libertad. En el momento en que tú y yo conocemos a Yeshua, la Torá se vuelve vida, viva y eficaz. Conocer a Yeshua es conocer la vida, pero no de una manera religiosa, no de una forma religiosa. Nos dice Mateo 12, pero los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Esa es una interpretación. Hay una interpretación equivocada al respecto que menciona que cuando dice violencia, algunos interpretan que es agresividad o es un carácter así medio rajatabla, medio arrejuntado, como dicen. O sea, no tiene que ver con un tema de mal carácter. Tiene que ver con los poret, con los que irrumpen y los que prorrumpen, los que abren la puerta para que emerjan, por ejemplo, si son los poret, abren la puerta para que haya una irrupción. No está hablando específicamente de violencia humana, ni de violencia física tampoco. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Johanán, y si queréis aceptarlo, él es el Elías que estaba a punto de venir. El que tiene oídos oiga. Y todo el pueblo y los publicanos al oírlo justificaron a Dios, habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, al no ser bautizados por él, rechazaron el propósito de Dios con respecto a ellos mismos. Entonces, ¿a qué compararé los hombres de esta generación? Dijo el Señor.
Son semejantes a esos muchachos que se sientan en la plaza y gritan unos a otros y se dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, entonamos lamento y no llorasteis. Fíjate, ellos decían que Juan, que no come ni pan ni bebe vino, decían, demonio tiene. Pero cuando el Hijo del Hombre que vino y comía pan y bebía vino, decían que él era comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es vindicada por los hijos. Nunca jamás la revelación va a ser interpretada por los religiosos. Nunca jamás los religiosos van a recibir en su corazón la revelación, sino que lo que no entienden, lo que no ven, donde no tienen visión, todo lo van a criticar, porque el que no tiene visión profética está desenfrenado. O sea, una persona desenfrenada es una persona que va a criticar. ¿Por qué el religioso lo que no entiende lo critica? ¿Por qué los religiosos son tan criticones y condenadores? Porque están desenfrenados, porque no hay visión profética en ellos, porque no se les ha revelado la palabra, porque, como dije anteriormente, su corazón está endurecido. Hay gente que se dice de las raíces hebreas, y no todos, pero hay gente que se dice y está llena de religión, está llena de religiosidad, pero no ha entrado en un conocimiento, una revelación del Hijo de Dios, de Yeshua. Y al no tener una revelación del Hijo de Dios, en vez de recibir la revelación del Mesías, lo que hace es distorsionar la revelación del Mesías. Todo lo que caiga en manos de alguien que tiene un corazón endurecido, todo lo que caiga en manos de alguien que tiene sus oídos y sus ojos enceguecidos por la religión, esa persona distorsionará el verdadero mensaje, distorsionará la verdadera revelación de Adonai, distorsionará la palabra viva. Un religioso es una persona que camina en ignorancia. Un religioso es una persona que camina totalmente a espaldas de la voluntad de Adonai. Una persona religiosa es una persona que no escucha, que no entiende, que no puede ser un canal de parte de Elohim para proclamar la palabra viva. ¿Por qué Juan el Bautista fue un canal en ese momento? Porque Juan el Bautista no perteneció a la escuela de los religiosos de la época, que fue la escuela de los fariseos. ¿Había un problema en que ellos estudiaran Torá? ¿Había un problema en que ellos fueran estudiosos de la Torá? No. Pero Juan el Inmersor entendió, se apartó de ese sistema porque entendió que solamente al recibir la revelación pura que venía del Padre, su ministerio iba a ser genuino y su ministerio iba a ser verdaderamente el instrumento que el Padre iba a utilizar para entonces preparar el camino del Señor. Solamente podía ser genuino apartado de la religiosidad. Solamente podía ser genuino bajo la sustancia verdadera, bajo la sustancia de la revelación del Santo. Mateo 11 del 20 al 30 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se habían hecho la mayoría de sus milagros, porque no se arrepintieron. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo que se hubiesen arrepentido. Y también reconviene a la ciudad de Cafarnaúm y le dice, ¿acaso hasta el cielo ha sido levantada, Cafarnaúm? Hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué razón? Porque había un problema de no entendimiento. Había un problema en el corazón de ellos, de que no podían, de que a pesar de los milagros que se hacían en esas ciudades, ellos, a pesar de los milagros, ellos no habían entendido. Entonces, tú y yo podemos ver milagros. Tú y yo podemos ver sanidades y ver prodigios, pero a pesar de eso, no escuchar a Dios, que Él no se ha revelado, que su verdad
no pueda ser escuchada en mi vida, que yo no tenga entendimiento de la verdad de Dios y que no tenga un corazón para recibir esa verdad de Dios. Por eso él las reconvino, porque él veía la hipocresía. Él veía que por delante ellos decían, Hosana, Hosana, pero no había una verdadera recepción, no tenían un corazón. Sus corazones no habían recibido de verdad la palabra, no se les había revelado quién era el Mesías, y por esa razón las reconviene y les dice, ay de ti, Corazín. Tú sabes que la gracia tiene un precio, el favor divino tiene un precio. Pero cuando los hombres endurecen el corazón, cuando el Padre se ha dispuesto a bendecir un lugar, o se ha dispuesto a derramar su gracia en un lugar, cuando hablo de su gracia, estoy hablando del favor divino. Pero en ese lugar hay dureza de corazón. Y no permiten que la revelación venga y los hombres se convierten en piedras de tropiezo para que el Espíritu de Dios pueda obrar y pueda revelar la palabra, y entonces se vuelve un nido de religiosidad, de gente dura de corazón, de gente que no recibe la palabra. Entonces detrás de eso vienen consecuencias también. Hay lugares en Latinoamérica, en Sudamérica, que la verdad ha venido revelada. El Padre ha derramado su revelación. Pero después de que hay un derramamiento, después de que el Padre ha derramado de su favor, después de que el Padre ha derramado de su verdad revelada, de su emet y de su gesed, de su gracia, el Padre va a pedir cuenta también. Eso sigue pasando hoy. Por eso es que cuando el Padre derrama, hay también una responsabilidad para esa nación. Hay naciones en Sudamérica que el Padre eterno les pide cuentas hoy. Y usted dirá, ¿por qué? Porque grande ha sido lo que el Padre eterno ha derramado. Y un derramamiento, pueblo, va a tener como consiguiente que el Padre va a pedir cuenta y nos va a hacer responsables a nosotros, porque si algo es caro en esta vida, que no se compara con lo que tú te compras cuando te compras un carro, cuando te compras una casa, cuando haces un negocio, algo caro que no tiene precio es lo que tiene que ver con la misericordia, con el amor de Dios, con la revelación de Él. ¿Cuánto vale la revelación de Dios? Es tan cara que no se puede pagar. La revelación de Dios es tan maravillosa. La revelación de Dios es tan sublime que el menosprecio de los hombres cuesta. Que cuando Él derrama su gloria sobre un lugar y Él dispone de derramar de su agua viva sobre un lugar, Él nos hace responsables a los hombres. Hay lugares que se secaron, como la calle de Azusa. Hay lugares que se secaron, como lugares donde hubo un derramamiento, donde hubo un incendio de Dios, en el buen sentido de la palabra, donde hubo un derramamiento de su presencia, donde hubo un derramamiento de su gloria a pesar de principios religiosos que habían. Pero si hubo un derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Y cómo es posible que muchos de esos lugares donde antes hubo un derramamiento del Espíritu de Dios, donde hubo un verdadero avivamiento, no esos falsos avivamientos de hoy, cómo es posible que hoy sea ceniza? ¿Cómo es posible que hoy no haya nada? ¿Cómo es posible que hoy esté muerto? Que hoy no haya absolutamente nada. Pues quiero decirte que eso pasa porque hay hombres y mujeres que no entendieron. Hombres y mujeres que no estuvieron dispuestos. O en algún momento de sus vidas no escucharon de verdad la voz de Elohim en ese momento específico. Era demasiado, o sea, no pudieron. No pudieron con la responsabilidad que el Padre les entregó en sus manos, y eso se les escapó de las manos. Señores, tenemos que ser responsables porque el Padre nos va a hacer a todos responsables de lo que Él nos ha confiado en esta vida, y Él nos ha confiado mucho a ti y a mí.
El Padre Eterno a cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta cuando estemos delante de Él en el juicio, no ante el gran trono blanco, gracias a Dios, porque ese será un juicio de muerte, pero sí ante el bimá del Mesías. Él nos pedirá cuenta porque ciertamente cada uno de nosotros, Él nos ha entregado talentos, a unos 10, a unos 5, a unos uno solo, pero el Padre nos envió a que multiplicáramos esos talentos y nos va a ser responsables delante de Él. Que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso Él reconvino esas ciudades. Cafarnaúm, tantos milagros que se han hecho en ti. Tanta gracia que ha sido derramada. Tanto favor divino, tanta puerta que se ha abierto. Tanta gracia que se ha derramado. Sobre algunos lugares lo recibo en mi espíritu. Sobre algunas naciones en la tierra. Y para nada, porque en muchos lugares no ha permanecido lo que Dios fundó, lo que Dios levantó. La gente que Dios levantó hoy no está caída, está destruida muchas de ellas. Pero Dios hoy levanta un remanente que verdaderamente entiende, que verdaderamente es responsable. Dice, yo voy a mantener la gloria, voy a mantener la revelación, voy a mantener lo que el Padre ha derramado sobre este lugar, lo voy a reproducir, lo voy a mantener, me voy a esforzar para que se mantenga el fruto. Para que se mantenga lo que Dios ha entregado. ¿Dónde están los hombres y mujeres que dicen, yo voy a ser un instrumento, yo voy a ser un vaso de honra para Elohim, para que su gloria sea derramada en la tierra, para ser un instrumento de Él, para ser un instrumento de la manifestación de su reino, para ser un instrumento de que los ríos de Dios puedan fluir sobre la tierra? Yo voy a ser un instrumento a través del cual las proclamas del reino. Mi boca será un instrumento para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y no me voy a diluir. No me voy a diluir. No voy a ser como Sansón, que le va a entregar a las pasiones todo. No voy a ser como Sansón, que va a perder, o como Esaú, que perdió su primogenitura. Sansón, a pesar de que al final fue perdonado, pero Sansón perdió mucho, le sacaron los ojos, lo pusieron a moler en un molino los filisteos. Pero el Padre no quiere eso. El Padre no quiere que un mover de Dios, que un mover de gloria, que un mover de presencia en un lugar se diluya por causa de que hay un hombre que no entendió y que desperdició todo lo que el Padre Eterno le entregó. Es hora de que seamos responsables. Yo llamo a los ministros de Dios y me incluyo yo también como parte de esos que están siendo llamados. Me incluyo también yo de que seamos responsables, porque ciertamente hay un remanente con el que el Padre cuenta. Son 7,000 que no han doblado las rodillas y el Padre hoy les dice que son responsables delante de Él para ser un instrumento de su gloria y de su presencia. ¿Cuántos vamos a ser responsables, Señor? Esto no es un juego. No estamos jugando a la iglesita. No estamos jugando a la religioncita muerta. No estamos jugando aquí. El Padre ciertamente nos va a pedir cuenta cuando vamos a estar delante de un tribunal. Ahí estará Yeshua. Ahí estarán los malajim, los ángeles de Dios. Y ahí seremos juzgados y seremos pesados en balanza. Y lo que hemos hecho, que está fuera del diseño, que no ha sido... que no ha sido dirigido por el Eterno y que ha obedecido un corazón egoísta, un corazón desmotivado, se va a volver paja en hojarasca. Esto no es un juego. La gente cree que el reino es un juego. La gente cree que esto es una religión. La gente cree que esto es un jueguito. No es un juego. El Padre nos va a pedir cuenta. Gracias a Dios que no es ante el trono blanco. Porque si fuese ante el trono blanco, tendríamos que temblar. El juicio ante el gran trono blanco comparecerán los pecadores. Pero si a ti no te aparece en tu récord, no te aparece la sangre del Mesías, ya vas para una eternidad sin Dios. Si aparece en tu récord la sangre del Mesías, ¿para qué te van a sacar los pecados? ¿Vale la pena que te saquen que hiciste esto o aquello? Si todos los que estamos aquí estamos eliminados. Si no fuera que ese récord fue pago. Todos sin excepción, hasta la viejita más religiosa o la que se cree más santurrona, más santa del planeta Tierra, todos, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, y estaban destituidos de la gloria de Elohim. Aquí no hay nadie, todos pecaron, todos han hecho lo malo, aún así hicieron inútiles. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña. Eso no lo dije yo.
Lo dice Romanos. Pero la sangre del Cordero de Dios nos ha limpiado y apagado el récord. Y ya no hay pecado. Solamente nos van a, lo que nos va, los trapos que nos van a sacar en ese tribunal y vamos a llorar. Es que lo que hicimos o dejamos de hacer es por recompensa, no es por pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, la condenación eterna, la muerte segunda, lo que está establecido. Y si hay muerte segunda, si hay condenación eterna, le guste a usted o no le guste, si hay condenación eterna, si hay lago de fuego que arde con azufre, pero también hay salvación en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Dice el 25. En aquel tiempo, tomando Yeshua la palabra, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Wow, ¿cómo me toca esta palabra? Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo sino al Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Entonces dice, más adelante dice lo que acabo de decir: venid a mí los que estáis trabajados y cargados o agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hay una pregunta que hacerse aquí. ¿Cómo es el yugo del Señor? ¿Cómo es el yugo de Yeshua? ¿A qué se refiere ese yugo? Las takanots eran un peso horrible. La religión establece un peso que te ahoga, que te ahoga. Es como un capataz. El capataz no te da, solo te exige. Pero cuando hablamos del yugo de Yeshua, el espíritu de la verdad, la revelación de la Torá, te llena. No es, o sea, la gente cree que la Torá es exigencia solamente. La Torá, el espíritu de la Torá, cuando somos llenos del espíritu de la Torá, somos llenos de él, somos llenos de Yeshua. Y tú preguntarás, ¿para qué somos llenos de Yeshua? Para guardar sus preceptos, para guardar sus mandamientos. No es como la ley de los hombres. La ley de los hombres exige, pero no da nada. La gracia, el favor divino, el espíritu de la Torá, el espíritu de Dios te llena para guardar y cumplir sus mandamientos. La Torá del Eterno no es algo, o sea, tú la ley de los hombres, tú la miras de lejos. El legislador en un congreso sanciona, promulga una ley. Ley orgánica para la protección del niño y del adolescente, por ejemplo. Y tú ves esa ley y lo primero que se te viene a la cabeza cuando tú ves una ley, por ejemplo, las leyes de tránsito, el código penal de tu nación, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando lees, cuando ves? De una vez tu mente dice lo que tengo que hacer o dejar de hacer, porque si no hay una imputación legal. Y esa imputación implica que si yo desobedezco, porque la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, un principio legal, si yo desobedezco esto, lo infringo, la palabra cuando uno desobedece es infracción. Cuando yo infringo la ley, esa infracción tendrá su consecuencia. ¿Y cuál será la consecuencia? Que hay una imputación legal. ¿Okay? Y esa imputación significa que si es un delito penal, entonces puede ser que me quiten la libertad. Si es un delito civil, de orden civil, puede ser que tenga que pagar una suma de dinero pecuniaria, es decir, tengo que pagar una multa, tengo que pagar, si es una demanda, tengo que pagar, reembolsar, resarcir en dinero. Y si son delitos de tránsito, tengo que pagar multa. Pero cuando es la Torá, el padre es la instrucción de un padre, y toda instrucción de un padre tiene que tener una sustancia paternal, porque las leyes de este mundo no tienen sustancia paternal, pero la palabra, la Torá del Eterno tiene una sustancia paternal que no es simple. Obviamente, si tú lees las 10 palabras, te vas a dar cuenta que exige o no te exigen.
No matarás. Eso es una exigencia. Hay una imputación. Claro, en las 10 palabras dice solamente no matarás. No dice más nada. Las leyes generalmente dicen, las leyes orgánicas que tú y yo no debemos infringir, te dicen, o el Código Penal dice que el delito de homicidio tendrá pena de presidio por tanto tiempo. Si es en Estados Unidos, de acuerdo al Estado, la pena de homicidio de primer grado, segundo grado, tercer grado, tendrá consecuencias que pueden incluso enviarte a la inyección letal. ¿Ok? Ya no hay pena de muerte como antes, que era la silla eléctrica. Horrible manera de morir. Pero sí existe la inyección letal. En China, solamente por un acto de corrupción hay pena de muerte. En China hay no sé cuántos delitos con pena de muerte, incluyendo actos de corrupción. Entonces, y en el Medio Oriente ni hablar. En el Medio Oriente ni hablar. A las mujeres no les convendría estar en algunos de esos países, como Irán, como Afganistán. No, ni se les ocurra. Sean mujeres en los países donde viven. Pero la Torá del Eterno es una sustancia que te da la fuerza para guardar sus preceptos. No es solamente que te exige, sino que te da. Eso son buenas noticias. Porque la ley del espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado de la muerte, por cuanto el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque con mi mente sirvo a la ley de Elohim, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado, porque veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y la muerte. Pablo decía que la ley del espíritu de vida, es decir, la revelación de Yeshua, la revelación de su Torá, la Torá tiene una revelación y tiene sustancia. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué la Torá dice, amarás al Señor tu Dios? Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Yo pregunto algo. Y se lo voy a hacer una pregunta a todos ustedes. No me estoy saliendo del tema porque estoy en el tema de mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué la carga de Yeshua es fácil? Ahí estoy. Y quiero que usted comprenda por qué Yeshua dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque la ley como tal, el concepto de la ley es carga. Porque si tú ves alguna ley y tú la tienes que cumplir, la exigencia de la ley es una carga. ¿Por qué razón? Porque el querer el bien está en mí, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo. Es decir, con mi mente sirvo a la ley de Elohim, en mi deseo, mi mente, pero con mi carne, ¿a quién sirvo? O sea, Pablo está diciendo, señores, el mandamiento es bueno, pero yo tengo una naturaleza que no es buena. Entonces, lo que hace la ley del espíritu de vida es, lo que hace la ley del espíritu de vida, lo que hace la Torá viviente del Padre, lo que es la verdadera sustancia divina, es que el Espíritu de Dios dentro de ti te da la fuerza, te da el querer como el hacer, te da el amor para poder amar a Dios. Ahora yo pregunto algo, si yo te digo a ti, porque hay gente que dice que amor es obediencia, ok, sí, pero hay algo más que eso. Porque no, amor no es simplemente algo, una palabra que podría yo sugerir a esto. Cuando hablamos del amor, hay gente que dice amor es obediencia. Cuando tú lo haces y ya. Amor es una sustancia. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo dijo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Yo pregunto, ¿tú puedes amar a Dios proponiéndotelo tú? ¿Puedes tú sentir que amas a Dios porque te lo propongas? ¿O es algo sobrenatural? Yo voy a amar a Dios. Pero lo amas. Si el Espíritu de Dios no te da el amor, tú no puedes cumplir el primer mandamiento. Tú no puedes cumplir el primer mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza, por más que tú te hagas el santurrón del siglo. No puedes, porque tú no puedes producir eso. Entonces, si yo no puedo cumplir el mandamiento con mis propias fuerzas, ¿podré cumplir lo demás?
Si yo el primero no lo puedo cumplir con mis propios veces, sino que dependo de su favor, dependo de su gracia, dependo de esa sustancia. ¿Qué pasó con los demás? Hay gente que está en los demás, pero no cumple el primero. ¿Y cuál es el primero y el más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. El Espíritu de Dios nos da esa sustancia para amar al Padre. Y el que está enamorado hace lo que sea por el que ama. La gente cree que las leyes de Dios son una carga porque no aman. Yo te pregunto algo a ti. Si tú estás enamorado de alguien, para ti será una carga servirle a ese alguien. Para ti será una carga obedecer a ese alguien. Tú te abstienes porque dices hay una ley. Por favor, tú no quieres hacerle daño porque lo amas. Tú no te abstienes de herir al que amas porque hay una ley que te dice y que te exige que lo tienes que obedecer. Concepto legal. Yo le obedezco, yo me abstengo de pecar, no porque me lo exija, sino porque lo amo. Yo le obedezco y le sirvo, no religiosamente porque es una exigencia, lo hago porque lo amo. Eso significa que mi yugo es fácil y ligera mi carga. La revelación de Yeshua, la revelación de su amor. Por eso la Escritura dice que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad, la longitud y la altura, y conocer el amor de Yeshua que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Elohim. A eso se refiere. ¿Por qué su yugo es fácil? Porque tú amas, tú lo amas. Porque la ley no es una carga. Porque tú amas al Padre y lo amas tanto que te derrites tanto que para ti cumplir los mandamientos no es una carga. Lo haces por amor porque lo amas. Entonces, si para ti es una carga cumplir los mandamientos, tú no lo amas o no se te ha revelado el amor. Porque si para ti es una carga, entonces la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El que ame a Dios así, el que ame a Dios así, no va a competir con nadie. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No tiene envidia, no es jactancioso, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La revelación de Yeshua es la revelación del amor, porque la Escritura dice en Juan, Yeshua mismo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, dijo Yeshua. Yeshua en el hogar de Simón el fariseo. Vamos a ir avanzando. Lucas 7, del 36 al 50 dice: uno de los fariseos le rogó que comiera con él, y entrando en casa del fariseo se reclinó a la mesa. Y aquí una mujer que era pecadora en la ciudad, al enterarse de que estaba reclinado a la mesa en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro lleno de perfume, y situándose detrás, llorando a sus pies, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Lo que voy a decir ahora tiene que ver con lo anterior que ya mencioné. Y besaba ferviente sus pies y los ungía con perfume. Viendo el fariseo que lo había invitado, se decía: este, si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una pecadora. Yeshua, tomando la palabra, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él dijo: di, maestro. Cierto acreedor tenía dos deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos pues le amará más? ¿Qué dijo Yeshua? Le amará más, no le obedecerá más. Respondiendo Simón dijo: pienso que quien perdonó más. Él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ve a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ungió con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados, porque amó mucho. Y al que poco le es perdonado es porque poco ama. Qué principio, qué misterio. La mujer cumplió el primer mandamiento. Puede ser que este fariseo cumplía los demás,
Diezmaba, daba diezmo de todo lo que ganaba, pero era un hipócrita. Todo lo hacía para que la gente lo viera. Todo lo que lo hacía para que la gente lo levantara. Todo lo hacía para exhibirse. Pero esta mujer amó al Señor Yeshua y cumplió el primer mandamiento. Le dio 3 patadas, como decimos en mi país, le dio 3 bofetadas en la cara al fariseo. Qué tremendo, ¿verdad? La gracia de Dios y el favor divino. ¿Cuántas cosas, cuántos pecadores se han arrepentido de corazón y han dejado atrás a los religiosos de hoy? Porque el pecador se le ha revelado Yeshua y se le ha revelado el amor del Padre. Entonces dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados porque amó mucho, pero al que poco les perdonado es porque poco ama. Porque en el amor está la esencia de la persona. En la religión no está tu esencia, tu esencia se esconde. Cuando tú eres una persona religiosa, tú estás escondiendo de todo tu verdadera esencia. Pero cuando tú amas, tú estás manifestándole a Dios tu esencia. Por eso la Escritura dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque una persona que adora en espíritu y en verdad es una persona que se le ha revelado verdaderamente el amor. Y ella dijo, tus pecados han sido perdonados. Y los que estaban reclinados con él a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. Wow, yo le voy a decir algo. La Escritura dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una sociedad religiosa, una quejilá religiosa, que no se le ha revelado el amor del Padre, que no se le ha revelado el amor del Señor en su vida, son gente que caminará siempre buscando un objetivo equivocado. La gente que no camina por amor en el reino siempre será gente que persigue objetivos equivocados. Y tú te preguntarás, ¿cuáles son esos objetivos equivocados? Los motivos del corazón son importantes para Dios. Entonces, ¿por qué haces tú las cosas? ¿Por qué hago yo las cosas? Eso es más importante que simplemente las hagamos. El por qué es lo que le dice a Dios si el amor ha sido revelado y si estamos cumpliendo el primer mandamiento. No es importante si tú y yo le damos al pobre. ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos al pobre. Estamos cumpliendo el primer mandamiento. No es importante si tú predicas o evangelizas. Es importante primeramente por qué lo haces. Porque los motivos son los que serán develados en el tribunal del Mesías para recibir recompensa. ¿Tú te imaginas que te pongan en una balanza todo lo que tú has hecho? Como esto que está aquí, un ejemplo. Y esto representa lo que yo hice. Esto que yo hice tiene una motivación. Si yo lo hice por amor, entonces cuando me sea pasado por el fuego, permanecerá y yo recibiré recompensa. Y no me venga usted que no quiere una recompensa en la eternidad, por favor. Mire que esas recompensas nunca se acaban. Eso no es un regalito que aquí que uno le dan y después se pudre al rato, que es perecedero, corruptible. Las recompensas del Padre son eternas. Así como hay eterna condenación como recompensa, hay eterna vida como recompensa, y las recompensas de Elohim o los regalos de él son eternos. Tú lo vas a disfrutar eternamente. No es un regalo que tú lo abres emocionado y ya a los 10 días ya te olvidas de eso. Ya me aburrí. Así no es la dimensión del reino. Entonces, ¿por qué? Hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué estamos haciendo las cosas que hacemos? Todo tiene un porqué. No es lo que tú haces, ni lo que tú parezcas. Ni siquiera se fíe de lo que yo parezca, sino que Dios conoce el porqué de cada uno de nosotros, porque Él nos conoce en la intimidad nuestra. Así que de ahora en adelante no es lo que tú hagas, es por qué lo haces.
De aquí en adelante, no diga, ay, yo hice esto, y no se sienta orgulloso. Diga, ¿por qué lo hice? Aunque lo que usted hizo parezca que sea lo más grande, que usted mereciera más honor que la Madre Teresa de Calcuta. Si lo que usted hizo, si usted no se ha hecho la pregunta, y yo tampoco, ¿por qué lo hicimos? No sirve. No sirve. Hay gente que tiene predicando 40 años. Y aunque usted no lo crea, todo eso tiene una motivación en el propio egocentrismo de la persona, en el propio yo. ¿Cuántas cosas tú y yo hacemos motivadas por el yo, por el yo-yo, por el ego? Motivadas por la vanagloria, por el orgullo, por la soberbia, por la competencia, por la envidia, por los celos. Está duro lo que estoy diciendo, yo sé que sí. Yo sé que estoy dando en la madre, como dice. Estoy dando en el centro de la mitad del medio, en el ecuador del centro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Si esto está haciendo Abdalá, entonces estoy predicando bien, estoy enseñando bien. Si hay algunos que se molestan con lo que estoy diciendo, estoy predicando mejor. Y si hay algunos que se les revuelve la iniquidad internamente, gloria a Dios. Bien, parece que algo bueno estamos haciendo. Si usted se va para su casa y cuando vaya a consultar con la almohada, usted cuando esté ahí como que todavía se está revolcando ahí, como si fuese una indigestión ahí que no logra digerir lo que yo estoy diciendo, buenísimo. Muy bueno, porque esa es la palabra que realmente confronta, que pone un espejo. La palabra no fue diseñada para dejar al hombre en el mismo lugar y en el mismo estado. La palabra que viene para sobarte y para fortalecer tu ego, te destruye, te retrasa, te amarra a lo corruptible, no te permite crecer espiritualmente, no te permite desarrollarte, no te permite ascender a un nuevo nivel de revelación, sino que te quedas como un pigmeo, como un enano y no creces. Pero la palabra que viene para cortarte y tú sientes que te incomodó, tú sientes que te confrontó, tú sientes que te provocó internamente una indigestión que tú dices que tú estás tratando ahí de que tenga cabida, pero la aceptas y la recibes con mansedumbre, entonces tendrá fruto. Así que tendrá fruto. Mujeres que sirven a Yeshua, Lucas 8 del 1 al 3, por ahí veo varias que sirven a Yeshua. Y aconteció que poco después, que caminaba por todas las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y con él iban los 12. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades, Miriam, que llamaban Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Wow, estaba endemoniada. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. ¿Ok? Entonces, estas mujeres, la Juana, mujer de Chuza, y otras de estas mujeres, se dice que Chuza sería el que más adelante se menciona en la Quejilá de Antioquía. O sea, más adelante en la Quejilá de Antioquía, cuando dice que está orando Bernabé, está orando Pablo, y dice el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, se dice, se menciona que había un funcionario de Herodes que estaba allí convertido en ese momento. Entonces se dice que este mayordomo de Herodes era el que, o sea, el esposo de Juana era el que estaba después con Pablo y con Bernabé. Motivos tenía para estar, ¿verdad? Entonces, un tal intendente de Herodes, se dice después. Mateo 12 del 22 al 23 se habla de la blasfemia contra el espíritu. Entonces le fue llevado un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de tal manera que el mundo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿no será este el hijo de David? Entonces, oyéndolo, los escribas decían, está poseído por Belcebú, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y llamándolos junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satán? Si un reino se divide contra sí mismo, tal reino no puede permanecer.
Si una casa se divide contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y es dividido, no puede permanecer, sino que tiene su fin. Y él les decía que el que blasfemare contra el Espíritu de Dios no tendrá jamás perdón, sino que es reo de pecado eterno. ¿Por qué? Y también dice, cierto digo que todos los pecados y las blasfemias con que blasfemen los hijos de los hombres serán perdonados. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento habían, o sea, estoy hablando de los fariseos, habían endurecido a tal punto y a tal nivel su corazón que pasaron de un nivel donde, o sea, llega un momento en que se endurecieron tanto los fariseos que ya no hubo remedio para ellos. El mismo caso de Saúl. Se endurecieron tanto los fariseos en su corazón que no permitieron que la palabra tuviera cabida en ellos, que terminaron siendo entregados a un espíritu de mentira. ¿Y cuál sería ese espíritu de mentira a los que fueron entregados los fariseos? Mire, ya cuando la dureza deja de ser simplemente dureza y se transforma en un diamante, hay personas que son entregadas específicamente a espíritus de mentira. Ellos fueron entregados a un espíritu de mentira que les hizo creer que Yeshua echaba fuera los demonios por Hasatán. O sea, que Yeshua estaba endemoniado. Y cometieron el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí vemos el mismo pasaje y una parte aquí poderosa que dice, haced el árbol bueno y su fruto bueno, el 33, o haced el árbol malo, perdón, y su fruto malo, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón dice cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón dice cosas malas. Y yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella la dan cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tu palabra serás condenado. Perdón. Cuando se habla de condenación, hay varios tribunales y varios juicios. Ojo con esto. El juicio del Bima, del tribunal del Mesías, no tiene que ver con condenación. El juicio que Yeshua va a establecer aquí para juzgar a las 12 tribus de Israel, sí va a tener. Y el juicio ante el gran trono blanco, sí va a ser un juicio donde él va a juzgar a los pecadores. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Cuando dice aquí, por tu palabra serás condenados, imagínate tú. O sea, si nosotros fuéramos juzgados por cuántas tonterías hemos dicho, o sea, yo, Luis Boscán, si yo fuera juzgado por cuántas tonterías he dicho yo por mis labios, tengo 41 años, pero yo no sé cuánto trapo me sacaría el Señor. Hay otros que tienen la lashon hará, pero de aquí tienen una lengua kilométrica, de aquí a Júpiter, y son chismosos, y son detractores, son personas que denigran a los demás. Cuanto más, hay algunos que tienen que enrollarle la lengua como si fuese como si fuese cuando entran los artistas, ¿verdad? Que eso es como una alfombra roja. Sí, hay gente mala por la lengua. Yo he conocido gente mala por la lengua, señores. Gente sin misericordia. Gente que no le cuesta destruir con los labios. Hay gente incluso intrigosa, gente que quiere buscar dónde está o sea, le encuentra sabor al chisme. El chisme es entretenido cuando tú caminas en esa iniquidad. Cuando tú caminas en la iniquidad del chisme, el chisme te va a entretener. Y hablar para ti va a ser lo más sabroso del mundo. Hablar para ti de lo que está pasando con el otro va a ser lo más sabroso del mundo porque la iniquidad para algunos les sabe sabroso, aunque usted no lo crea. La justicia la gente la aborrece cuando ama la iniquidad. Entonces, si tú amas y yo también la iniquidad del chisme, te vas a sentirlo como algo deleitoso. Va a ser para ti como un entretelón. Hablar de las situaciones que rodean a las personas. ¿Por qué? Porque eso es un morbo. Eso es como la pornografía, eso es como
cualquiera de esas pasiones desordenadas se convierten en un morbo. Entonces la morbosidad, como la gente que le gusta ver sangre, que le gusta ver gente descuartizada, que le gusta ver ese tipo de espectáculos, la morbosidad, bueno, el bullying, la burla es una morbosidad, pero la lengua, la lashon hara es una morbosidad. Y la gente encuentra en esa morbosidad un deleite. Si tú estás ahí, y la escritura dice que de una misma fuente no pueden surgir aguas dulces y aguas amargas. ¿Por qué? Porque con la misma lengua que supuestamente bendecimos a Elohim, no podemos usar esa misma fuente para maldecir y para burlarnos y para denigrar a los hombres. La escritura dice que hay 7 cosas que el Eterno rechaza, que abomina. Y entre ellas dice el que siembra discordia entre hermanos. El intrigoso, el chismoso, el entrometido. Pablo al darle las sugerencias a Timoteo, le decía que las mujeres, que las viudas no anden entremetidas de casa en casa hablando lo que no debieran ni en chisme. Lo dice. Y es que esto es viejo, señores. Esto no nació ahorita. Si usted lee la carta a Timoteo, se va a dar cuenta que Pablo le dice a las viudas, o sea, a las mujeres que no tienen marido, que ya tienen una edad y que se quedaron sin esposo, que no anden de casa en casa hablando lo que no debieran. O sea, esto no nació ahorita, señores. Esto es viejo. Esto es viejo, esto tiene años. Y el propio Pablo se enfrentó a eso. De esas señoras, de esas señoronas que le gusta andar de casa en casa entremetidas. Pablo le dice que sean dedicadas, castas, amadoras de lo bueno, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar la palabra, a cuidar sus hogares, a guardar sus matrimonios, decía Pablo a Timoteo, que no sean maledicentes, maestras del bien, decía Pablo, a las viudas, maestras del bien. Entonces, esto de entremeterse en lo ajeno y de hablar lo que no se debe, tiene más de 2000 años. Y la propia Torah dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Sí, lo dice. No andarás chismeando entre tu pueblo. La lashon hara. ¿Por qué? Porque la escritura dice en Santiago que la lengua es un mundo de maldad, lleno de veneno mortal. Ella misma es inflamada por el infierno. Quiere decir, cuando dice inflamada por el infierno, quiere decir que este pequeño miembro de nuestro cuerpo que no tiene hueso, cuando dice inflamada por el infierno, es porque está hablando de los poderes de las tinieblas que inflaman. Le inflaman ejercen una influencia para que nosotros hablemos y usemos esta boca para destruir y para hablar lo que no debemos hablar. ¿Ok? Bien. Dice generación perversa demanda señal. Entonces algunos de los escribas y fariseos le replicaron diciendo, maestro, deseamos ver una señal tuya. Él respondió y le dijo, una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa. Perdón. Pero no les será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque exactamente como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto es una revelación a nivel remes, como yo lo he explicado en anteriores ocasiones. Una revelación que tuvo Yeshua en ese momento específico para explicar, digamos, proféticamente cómo esto anunciaba su venida. Cómo los hechos que transcurrieron en la vida del profeta Jonás eran un anuncio profético de él mismo, ¿verdad? Dice el 43, ahora bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo, pero no lo halla y dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la halla desocupada, barrida y puesta en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y las condiciones postreras de aquel hombre vienen a ser peores que la primera. Cuando dice que hayan la casa barrida y adornada, perdón, disculpe. Cuando la hayan en desorden, cuando se trata del desorden, la palabra desorden es carente de diseño.
carente del diseño de la palabra, del diseño del Padre eterno. ¿Ok? Entonces, esto es una advertencia que Yeshua hizo en ese momento, porque ciertamente habían algunas personas que llevaban una vida descuidada, una vida que en ese, o sea, uno tiene que guardar su vida, uno tiene que guardar su corazón, uno tiene que guardar su alma. Tal vez no vamos a ser poseídos por Hasatán, pero hay gente que sí es influenciada y oprimida por demonios. ¿Ok? Entonces, una cosa es hablar de alguien poseído y otra cosa es hablar de alguien que está influenciado por demonios o que está oprimido. Entonces, obviamente que si nosotros no guardamos nuestra vida, vamos a abrir puertas. Entonces, pues, si tú me preguntas a mí y tú me hablas de la posesión, yo te diría, un creyente en Yeshua, ¿cómo va a ser poseído? Si estuviera poseído, entonces ya le pertenecería a Satán otra vez. Pero si hablamos de lo que tiene que ver con ser oprimido, con ser influenciado, sí, eso sí. Son dos conceptos diferentes. La posesión no es lo mismo que la influencia y la opresión. ¿Ok? Bueno, y vamos culminando, que esto sería lo último. La madre y los hermanos de Yeshua, Mateo 12, del 46 al 50, dice, mientras él aún estaba hablando a las multitudes, y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y procuraban hablarle. Y alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y procuran hablar contigo. Pero él respondiendo al que le hablaba, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que haga la voluntad del Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Yeshua no quería absolutamente en este momento menospreciar a su madre terrenal, sino que quería establecer lo que tiene que ver con las prioridades. Él en ese momento estaba proclamando el mensaje. Y la escritura dice que si alguno ama a su padre, a su madre, a su hermano, más que a mí, no es digno de mí. No significa, incluso Yeshua dice, el que no aborrece a su madre, o a su padre, o a su hermano, no es digno de mí. O sea, cuando dice aborrecer, no tiene que ver absolutamente con el término que nosotros lo podríamos comprender. Tiene que ver con un tema de establecer, de establecer prioridades en cuanto a la voluntad. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Lo más importante es obedecer su palabra y obedecer la voz de Dios. Lo demás será enderezado. Si es papá, si es mamá, si son hermanos, todo entrará en un orden cuando tú y yo obedecemos la voz de Adonai. El obedecer la voz del Padre permitirá que todo entre en un orden. ¿Ven? Bien, con eso entonces concluimos esta porción del día de hoy de los evangelios cronológicos. Poderosos pasajes, ¿verdad? Poderosos pasajes de las Escrituras. Tremendos pasajes. Bastante radicales, dicho sea de paso. No son pasajes fáciles de digerir porque cuando hablamos de lo radical de Dios, o es chicha o es limonada, o es blanco o es negro, o es luz o es tiniebla, o es verdad o es error, o es iniquidad o es justicia, o es verdad o es maldad, o es jabón. Y cuando uno predica así, entonces es como que a veces uno se mete en problemas, ¿verdad? Pero bueno, el Padre Eterno es bueno. Vamos a iniciar este momento de apertura de nuestro Shabbat para darle gracias a Dios por su luz, por su palabra. Me disculpen un momento. Bien, si estamos preparados todos, vamos a orar. Señor, bendito seas, Dios nuestro, maravilloso, precioso. Creador del fuego y de las lumbreras. Te amamos, Señor, y ayúdanos a amarte. Que la luz de tu revelación, que la revelación de tu amor
nos llene. Padre, nosotros reconocemos que somos inútiles en nosotros mismos, que por más que queramos cumplir tus preceptos, no tenemos el amor reproducido en nosotros mismos a menos que tú nos llenes de ese amor. Y lo que queremos es obedecer el primer mandamiento para que los demás sean un yugo fácil y una carga ligera. Que la luz de tu amor, de la revelación de tu amor en nuestras vidas sea una verdad tangible, una verdad tangible que se haga carne. Señor, que te amemos, que no finjamos el amor, porque el amor fingido es una falsedad, que te amemos en espíritu y en verdad. Hoy proclamamos, Rey, que la revelación de tu amor nos hace romper con la envidia, con el orgullo, con el egoísmo, con la soberbia, con la vanagloria, con el ensimismamiento de nuestro corazón, con toda motivación fuera de ese amor tuyo, Padre. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Ábrenos los ojos del entendimiento, Padre, para que podamos ver las maravillas de tu ley, como dice la palabra. Vamos a tomar la copa. ¿No para qué, mamito? Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Señor, te doy gracias. Tu sangre preciosa me limpió. Dígalo conmigo, tu sangre preciosa me limpió, me redimió, me trasladó del imperio de la muerte al reino de su amado Hijo. Me dio vida y vida en abundancia. Me abrió el entendimiento a lo que es el perdón, la redención, a lo que es haber sido comprado por precio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay hermosura le veremos, mas atractivo para que le deseemos. Varón de dolores experimentado en quebranto, como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus traquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno en su mano será prosperada. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Porque si la sangre de los toros y la ceniza de la becerra rociadas por los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre del Hijo de Dios, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está escrito en tu palabra también que con tu sangre nos redimiste para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has constituido para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Gracias, Señor. Y decimos Lejaim por la vida. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias por tu sangre. Tu sangre nos limpia. Tu sangre nos limpia, Señor. Nos redime, Padre. Amén. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que hace salir el pan de la tierra.
Está escrito en tu palabra que tu cuerpo fue partido por nuestros pecados. Y también está escrito en tu palabra que tú eres el pan vivo que descendió del cielo. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue partido y fue molido. Y hoy confesamos y creemos que nunca jamás faltará el pan sobre nuestra mesa, ni el pan físico, ni el pan nuestro de cada día, el que tú nos das cada día, Señor. Tu revelación. Amén y amén. Vamos a cantar ahora el Shema. Vamos a cantarlo, yo sé que con otro entendimiento, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Baed. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Elohim, el Eterno, uno es, un Ejad. Y amarás a Elohim, al Eterno tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice su palabra, acontecerá que si oyeres atentamente los mandamientos que yo te prescribo hoy, sucederá que vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás tu canasta y tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Te abrirá el Eterno su buen tesoro que es el cielo. Te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás arriba solamente y no estarás debajo. Yo proclamo sobre tu vida en el nombre de Yeshua, por el poder de la palabra, que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Eterno tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Que la bendición del Eterno, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, hace que tus estacas se ensanchen y asimismo el sitio de tu tienda. Que tus lagares sean llenos con abundancia. Que tu corazón sea lleno de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo proclamo en el nombre de Yeshua que esa palabra es revelada hoy. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo aquello que hay virtud y todo aquello que es digno de alabanza, en esto pensad y el Dios de paz estará con vosotros. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Venid, hijos, y oídme, el temor del Eterno os enseñaré. ¿Quién es el que desea vida y el que desea ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Eterno están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Gracias, Señor. Bendeciré al Eterno en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Eterno se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Eterno conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Eterno y él me oyó y me libró de todas mis temores. Busqué al Eterno y él me oyó y me libró de todos mis temores. Muchas son las aflicciones del justo, está escrito, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará el malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. El Eterno redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Está escrito en su palabra. Gracias, Señor. Gracias. Él es quien perdona todas tus iniquidades.
el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Te la voy a repetir otra vez. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Les envío un fuerte abrazo, que cada palabra que he proclamado la recibas en tu corazón, porque el Padre Eterno te ama. Él dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gracias, Señor. Amén. Les envío un fuerte abrazo a todos. Shabbat Shalom. De aquí, de parte de mi esposa y de parte de mis hijos. Un abrazo.